¿Qué hacer en la desesperación? Cuando sentimos que la vida se vuelve pesada y nos hundimos, ¿qué hacer en esos momentos críticos, límites difíciles? ¿Qué hacemos? ¿Cómo reaccionamos? Algunos van a decir, ¿cómo podemos? Los que seguimos a Jesús, ¿a qué estamos invitados? A estar juntos y a confiar en el Señor. En los momentos de desesperación, la palabra nos invita a apostar a la comunión y a la confianza en Jesús vivo. El domingo pasado Jesús le hizo experimentar a sus discípulos quién es Él. Él es capaz de dar de comer a una multitud con 5 panes y 2 pescados. Cuando ellos querían despedir a la multitud, Jesús les dice, no, denle ustedes de comer. Y con lo poco que tienen, Él lo multiplica y sobra. Ellos se dan cuenta, van siendo conscientes de que Jesús es alguien especial, no es cualquiera. Sin embargo, falta mucho todavía para que puedan abandonarse en Él. Es verdad que la fe es un camino que dura toda la vida y es una invitación a crecer siempre. Terminado ese momento lindísimo en donde entraron en comunión con Él y con los otros, más de 5.000 hombres, Jesús les manda cruzar a la otra orilla. Y el evangelista Mateo escribe con muchos detalles de una manera muy simbólica. Jesús los manda en la barca a cruzar a la otra orilla. Cuando se leía este evangelio en las primeras comunidades, enseguida se daban cuenta, porque la barca era símbolo de la comunidad, de la iglesia. Entonces Jesús los manda juntos en iglesia, en comunidad, a cruzar a la otra orilla. Y Él se queda toda la noche rezando en la montaña. Pero la barca empieza a tener dificultades para avanzar, porque tiene viento en contra, las olas la golpean, la barca es maltratada. La iglesia, la comunidad muchas veces sufre dificultades de afuera y de adentro, de afuera y de adentro. No es fácil ser comunidad, no es fácil vivir en iglesia. En esa circunstancia difícil, compleja, crítica, desesperante, porque vieron que el agua ya de por sí genera inseguridad, no es lo mismo que la solidez del piso. Ven que alguien se aproxima caminando sobre el agua y no reconocen a Jesús y entonces empiezan a gritar con miedo y entonces dicen, es un fantasma, y gritan, el miedo se apodera y gritan desesperadamente. Meditaba sobre los gritos en la iglesia, los gritos de este tiempo en nuestra sociedad. Hay un griterío que no nos deja ver, que no nos deja percibir, que nos encierra. A la desesperación la hace más desesperante. Entre nosotros muchas veces se da en las comunidades, en las pequeñas comunidades parroquiales, en nuestras capillas, también en la iglesia familiar o en los grupos, en los movimientos, a veces se da un griterío
que no nos permite descubrir que el Señor viene a nuestra vida. Dramatizamos las situaciones, distorsionamos la realidad. Peor todavía, caemos en un pesimismo que no sostiene nada ni a nadie, y nadie pasa la prueba. Nos volvemos exigentes con los otros, inmisericordes, críticos, quejosos, difamamos. No podemos sostener la vida propia, la vida de los otros. No faltan los agoreros, los que no son capaces de ver una pequeña luz. Todo está mal, siempre está mal. Ese griterío hace que ya en las circunstancias difíciles realmente el miedo se apodere de tal manera de nosotros que entramos en un círculo de muerte. Quiero decir, no es igual al grito de Pedro. Pedro le grita a Dios. Ese griterío en la barca es griterío a nosotros mismos. Es un enredo. Pero Jesús avanza. Y entonces Jesús les dice, no teman, ánimo, soy yo. Jesús desarticula el miedo con su presencia, inesperada, novedosa. La primera lectura nos cuenta, con mucha también, como una especie de pintura plástica, muy linda, una experiencia de Elías, donde Dios lo invita también a estar en su presencia. Y Elías piensa que Dios viene en el viento tormentoso, en el huracán, en los rayos, en lo grandioso, en lo fastuoso. Y Dios se le hace presente en una brisa suave. Es muy importante esto porque Dios es muy delicado con nuestra fe. Si nosotros tuviéramos experiencias de Dios estruendosas, contundentes, nuestra libertad quedaría limitada. Y si queda limitada nuestra libertad, queda también limitada nuestra dignidad. No seríamos seres humanos. El Señor no juega con nosotros. Y por eso su presencia a veces sutil, no débil, sutil, inadvertida, fuerte, porque es Dios el que se hace presente. Pero esa presencia delicada que nos invita a estar con más ánimo, con más serenidad, que nos invita a descubrir lo que significa el misterio de la vida en los momentos difíciles y de crisis. Esa presencia nos va dando una dignidad novedosa, nueva, distinta. Es el Dios respetuoso que se acerca a nuestra vida, a veces en los momentos difíciles, sin quitarnos vida, al contrario, elevando nuestra vida. Por eso, en ese griterío de la barca de la iglesia, Jesús, ánimo, tranquilo, soy yo, no tengan miedo. Y entonces hay un segundo momento que es lo que Jesús vive con Pedro. Muy simbólico el Evangelio, porque en la barca Pedro es uno de los apóstoles, pero no es cualquier apóstol, es el apóstol que va a tener que confirmar en la fe a sus hermanos, la piedra donde Jesús quiere edificar su iglesia, diríamos, el que tiene que llevar el timón de la barca. Y entonces Pedro, lo conocemos por otros relatos del Evangelio, lanzado
déjame ir a vos. Bueno, dale, camina. Y empieza a caminar sobre las aguas, pero el viento, toda esa situación de tormenta, lo hace entrar en pánico y se hunde. No es que porque se hunde entra en pánico, porque tiene miedo se hunde. Y entonces ahí Jesús escucha de Pedro otro grito que no era el de la barca: Señor, sálvame. El grito dirigido a Dios. Y Jesús lo toma de la mano y lo salva, y tiene que, seguramente con una delicadeza superior de un gran maestro, tiene que Pedro escuchar: qué poca fe, Pedro, qué poca fe, qué poca confianza en mí. Todavía no te animás a una confianza total. ¿Qué le pasa a Pedro? Pedro deja de mirarlo a Jesús y empieza a mirarse a sí mismo. Y ahí entonces aparece ya no la comunidad que grita y distorsiona, no ve, no puede ver la presencia, sino muchas veces nosotros estamos tan enfrascados en nosotros mismos. Es ciertamente humano, queridas hermanas, queridos hermanos, es ciertamente humano en los momentos difíciles volver la mirada sobre uno mismo, replegarse. Es entendible. Los sacerdotes charlamos muchísimas veces con las personas, y especialmente charlamos con las personas en momentos difíciles de sus vidas, y lo notamos, lo vemos. Uno no puede dejar de mirarse y revisa su historia y revisa sus cosas, a veces de manera minuciosa, y entonces no hay salida. No hay salida. ¿Qué es la fe? ¿Qué es la fe? Es un don que revoluciona la vida. La fe no es una actitud, no, es un don de Dios, una gracia que Dios nos da que revoluciona la existencia. ¿Por qué? ¿Por qué la revoluciona? Porque es una invitación a salir de uno para ir a Dios, mirar a Dios, confiar en Dios, apoyarse en Dios. Entonces, no es que uno deja de crecer interiormente, no. Pero la apuesta que hacemos es que me apoyo en Dios, no en mis razonamientos, no es mi manera de ver y de pensar, no en mis maneras, en mí mismo, sino en Dios. Estos son tiempos tormentosos, sin duda. Ya no vale la pena remarcar más nada. Sabemos que son tiempos de tormenta, también para la Iglesia. ¿Qué es lo que me parece nos sugiere el Evangelio de este domingo? Que nosotros tenemos que cuidar mucho nuestras comunidades, nuestras barcas, la familia, la pequeña comunidad eclesial, el grupo eclesial, los amigos, la comunidad. Tenemos que cuidar mucho. Tenemos que tener cuidado de nuestros comentarios. A veces, comentarios que parecen inocentes desatan tormentas en el interior de los otros. No somos muy delicados a veces con nuestra manera de hablar, de pensar. Somos partes del griterío que aturde, que nos pone en una situación de zozobra. Si hay una característica de este tiempo, es el griterío que hay por todos lados. Nos faltan voces que nos tranquilicen, que nos muestren horizonte, que nos den esperanza. Estamos sometidos a un griterío que ahoga, que asfixia, que no nos es fácil salir de ahí. Y para nosotros los cristianos es un desafío cuidar la barca, porque
si somos capaces de en la comunidad ayudarnos, podemos descubrir la presencia de Dios en lo imperceptible de la historia y de la vida, y eso nos hace mucho bien, nos cambia. Cuando rezamos el credo todos los domingos en la comunidad, en la Eucaristía, lo que vamos a hacer ahora, esa afirmación de fe comunitaria es muy importante. No es un rito diciendo, bueno, repitamos así como loros, no, es una manifestación de nosotros vemos a Dios en la historia. No es un fantasma, es Dios entre nosotros. Comunidades creyentes, iglesia creyente. Lo segundo es esta capacidad de poner nuestra vida, nuestra existencia en las manos de Dios, aún gritándole a Jesús, salvame, salvanos. No es un grito vacío, no es igual al otro, este es un grito humano que nos pone en una apertura a Dios fundamental. No está mal decirle a Dios, salvame, ayúdanos, no puedo, no sé, me apoyo en vos. Y es muy consolador entonces saber que Jesús siempre va a tender la mano. Esa imagen debería ayudarnos en este tiempo, ¿no? Esa imagen de Jesús que lo agarra a Pedro y lo sostiene. Imagínate vos agarrado de la mano, agarrada de la mano. Hay una canción muy linda, ¿se acuerdan? Pon tu mano en la mano del Señor de Galilea, ¿no? Esa experiencia de sentirse sostenidos por Dios en las dificultades. Termino acá, se me hizo largo, disculpen. En las dificultades, porque cuando todo va bien es fácil la fe, pero ahí en las dificultades saber que el Señor nos sostiene de su mano. Bueno, pidámosle al Señor que nos dé esa riqueza de comunidades vivas y una fe viva que nos ponga en confianza con el Señor.